bienvenidos a este 16º video repaso del curso de Biología. Siguiendo con la temática CEPREVI, hoy vamos a hablar acerca de genética parte 4, es decir, citogenética. Para que puedas estar en este video, has tenido que aprender, memorizar, internalizar, practicar los 3 videos anteriores. Genética 1, que es genética mendeliana, genética 2, que es genética no mendeliana, genética 3, que es herencia del sexo, y estás acá en citogenética. Quiero decirte también que vamos a desarrollar un 5.º video que no estaba planificado, donde vamos a ayudarte con ciertos ejercicios de genética para que puedas aplicarlos en tus tareas, etc. La citogenética, muchachos, es prácticamente una relación de los aportes de la genética con los aportes de la citología. Ahora, para esto debes entender que todo es a nivel de laboratorio, microscopios, etc. ¿Pero qué resulta? Tú bien sabes que los rasgos biológicos son controlados por algo que se llaman genes. Esto lo sabes bien. Los genes están en los cromosomas. Y si no sabes qué es un cromosoma, estamos hablando de nada. Ahora, sabes muy bien que todo ser vivo cuenta con un número específico de cromosomas en su ser. Por ejemplo, en el humano, el número de cromosomas es 46. Pero ¿qué sucede si de repente el hijo que vas a tener o que tienes tiene un cromosoma de más, es decir, 47? O un cromosoma menos, 45. Todas estas alteraciones van a producir un desarrollo patológico o cierta anormalidad en el desarrollo del ser. Estas son estudiadas por la citogenética y de esto se va a tratar el tema que vamos a ver. Hay una prueba que se llama la amniocentesis que se les hace a las mujeres embarazadas para poder saber si el hijo que tendrá cuenta con alguna alteración cromosómica, por ejemplo. Bueno, ya, a ver, me estoy adelantando. Mi nombre es Edgar Cota y estás en Cotamanía. Vamos a hacer entonces una breve introducción en base al tema para que puedas ubicarte. Y aquí tenemos lo siguiente, mira, es una ciencia biológica que se encarga del estudio de los cromosomas. Repito, si no sabes qué es un cromosoma, estás en nada. Yo te recomendaría ver mi video de ciclo celular que lo encuentras en este canal, de paso te suscribes. Ahora, fue en 1902 cuando Sutton fue uno de los pioneros en llegar a la conclusión de que los genes son llevados por algo que se llama cromosoma. Pero te insisto, ¿qué es un cromosoma? Un cromosoma viene a ser el enrollamiento o la condensación de cromatina. La cromatina es como un hilo desenrollado, que cuando lo enrollas se va a llamar cromosoma y se va a evidenciar en la división celular. ¿Te acuerdas de la profase, metafase? Ya, eso, ahí se va a encontrar. Ahora, resulta que como estos cromosomas son condensación de la cromatina y como la cromatina es ADN, si hay una alteración en el ADN, va a haber una alteración en el desarrollo fenotípico que tú tienes. Y esta alteración se le va a llamar, por ejemplo, síndrome, ya sea de cualquier cosa. Este es un cromosoma. Esta aspa. A la mitad de un cromosoma se le va a llamar cromátide. Ahí está. Pero cada cromátide está formado por un brazo P y un brazo Q. Como estos son enrollamientos de algo que se llama cromatina, acá te lo estoy poniendo, mira, cromatina. Pero la cromatina está formada por dos cosas, ADN y por histonas. Aquí te he puesto el ADN para evidenciar y dejar en claro que si hay una alteración en el ADN, va a haber una alteración en tu desarrollo fenotípico. Esto lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿ya? Mira. Entonces, que quede claro que los cromosomas prácticamente es el enrollamiento de la cromatina que se va a evidenciar en la división celular. Listo, hasta ahí todo bien. Ahora, nosotros tenemos 46 cromosomas, es decir, si los ponemos en pares tendríamos 23, par 1, par 2, par 3 y así, bastantes pares. Pero resulta que los primeros 22 pares, es decir, todos estos que están acá, los 22, este no, los 22 primeros van a arrojar valores en base a tu cuerpo. Sin embargo, el último par, que es el par 23, va a arrojar datos en base al sexo, que es diferente. Entonces a los primeros se les va a llamar autosomas y a este último se le va a llamar heterocromosoma. Y esto lo dije en el video anterior. Pero ¿qué pasaría si de repente en el par número, se me ocurre, 21, no hay 2 pares, sino hay 3 pares? Entonces se va a llamar, como hay 3
cuerpos cromosómicos se le va a llamar trisomía. Y como está en el par 21, trisomía del par 21. Y esto tú lo conoces como síndrome de Down. ¿Te das cuenta? Entonces, se va desarrollando de esta manera y es justamente este enfoque el que le vamos a dar al video. Bien, entonces continuamos. Vamos a hablar entonces de la citogenética humana y acá te he puesto una breve leyenda. Mira, ve. Para empezar, ¿qué es un cariotipo? Se le va a llamar cariotipo al número total de cromosomas en una especie. Ahora, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene ordenándolos en función al tamaño. Como te dije inicialmente, la especie humana tiene 46 cromosomas, o si quieres, 23 pares. Pero ya dije que los primeros 22 pares son autosómicos, o si quieres, somáticos. Es decir, te van a arrojar información de todo tu cuerpo menos del sexo. El otro par restante son sexuales o heterocromosomáticos, es decir, van a arrojar la información en base al sexo. Por ejemplo, inicialmente todos nosotros nos desarrollamos como mujeres, pero gracias al cromosoma Y, que te da la categoría de varón, la formación cambia a pues tener un perfil más masculino. Es por eso que como inicialmente todos nos formamos como mujeres, los varones tenemos las glándulas mamarias, que evidentemente en nosotros no son productivas. Ahora, resulta que como acá tienes los 44 que te van a dar información de tu cuerpo y este par que te va a dar información sexual, puedo dividirlo de esta manera. Puedo escribirlo genéticamente así y ahora tú me vas a entender. 44 más, como acá hay 2, 45, 46. Entonces, a partir de ahora, si yo te pongo 44XY, significa varón. Y si yo te pongo 44XX, va a significar mujer. Esto es lo normal. Esto es lo que se debe dar, lo expectaticio. Sin embargo, hay alteraciones en base a esto y de eso vamos a hablar. Citogenética, rapidito. Ya. ¿Qué pasaría si de repente tienes un cromosoma menos? Se va a llamar aneuploidía. Eso es un cromosoma. Ya, y si tienes un cromosoma, si tienes la cantidad de cromosomas normales, se va a llamar euploidía. Mira, nota el prefijo, an, y acá no hay an. Euploidía, verdaderos cromosomas, lo normal. Aneuploidía, alteración de lo normal. Fíjese, aneuploidía, estado celular en el cual la célula tiene la presencia o la ausencia de un cromosoma más. En cambio, la euploidía es el estado celular en el cual la célula tiene los juegos cromosomáticos totalmente completos, normal. En cuanto a la aneuploidía, puede darse dos casos. La monosomía, es decir, cuando te falta uno, o sea, lo normal es que en un par haya dos. Y si no hay dos, si hay uno, entonces se va a llamar monosomía. Por eso acá dice ausencia de un cromosoma. Por eso yo te pongo como fórmula 2n-1. Y si hubiera uno de más, se va a llamar trisomía. ¿No ves que ya no hay dos, sino hay tres? Es la presencia de un cromosoma más. Es decir, 2n más 1. A esto me refiero. Para esto hay ejemplos. Por ejemplo, en la monosomía tenemos nosotros al síndrome de Turner, al síndrome del Cri-du-Chat en el cromosoma 5, y en la trisomía, variedades, ¿no? Para escoger. Síndrome de Patau, trisomía del par 13, síndrome de Edwards, trisomía del par 18, síndrome de Down, que ya te expliqué, síndrome de Klinefelter, cariotipo XYY, supermacho, cariotipo XXX o triple X, que no es lo que piensas, que sería la superhembra. De todo esto es muy importante que lo apuntes, que lo internalices bien, porque el video se desarrolla, gira en torno a este cuadrito. Así que ahí lo tienes, pausas el video, tú ves qué haces. Bien, aquí está. Esto que vas a ver a continuación, mira, ve, es lo normal, es un bonito gráfico, ¿eh? Fíjate. En la meiosis se forman los gametos. Los cromosomas se parten en dos, aquí y acá. Este es un óvulo normal, mira, ve, normal. Vamos a suponer, acá hay 23, imagina, acá hay 23 cromosomas, ya está. Acá también hay 23 cromosomas, ya está. Pero 23 más 23 me dieron 46. Esto tenía 46 cromosomas. Como se dividió en dos, 23, 23. Ahora tú dirás, pero profe, si hace un ratito usted me ha dicho que los humanos tenemos 46, ¿cómo es posible que mamá en el óvulo me dé solo 23? Lo que pasa es que papá te va a dar los otros 23, que sumados me van a dar 46, mira, ve. 23 de mamá, 23 de papá, el cigoto va a tener 46 cromosomas. Y esto es normal, fíjate. Lo mismo pasa acá.
23 más 23 me va a dar 46 y esto es lo normal. Pero ¿qué pasaría si de repente, esto es lo normal, ¿eh? Vamos acá abajo. ¿Qué pasaría si en el desarrollo de los gametos sucede que un cromosoma no se dividió bien y me formó un óvulo defectuoso donde le falta un cromosoma y ese cromosoma que falta se coló en el otro óvulo donde tiene un cromosoma de más? Entonces, al momento de que se junten con los espermatozoides que están bien hechecitos, va a haber una alteración. 2 más 1, 3. Acá se va a formar una trisomía, a esto me refiero. Y acá 1 más nada, más 0, me va a dar 1. Entonces acá se va a formar una monosomía, ¿me entiendes? A esto me refiero cuando yo hablo de trisomía y de monosomía, que son ejemplos de una aneuploidía. Continuamos. Aquí está, este gráfico es bastante interesante. Fíjese usted lo que va a pasar. XX, lo normal. Sexualmente hablando, quizás, mira, ve. Defectuoso, fíjate, ha habido una mala división, una no disyunción. Se formaron 3, ¿ves? Y acá 0, mira, ve. Puede ser 0i y acá XXX. ¿Te das cuenta? En el caso mira, ve, igualito. XXY, XXY, este se conoce ya, es el síndrome de Klinefelter. Y acá X0, el síndrome de Turner, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos ciertas variaciones que ya puedes llamar, por ejemplo, a esta, ¿cómo se le llama? ¿Trisomía o monosomía? Como hay 3, le digo trisomía. Acá, como hay 1, se le dice monosomía. Mira, ve, 1 más nada, solamente hay 1. Ese vacío se completa o se representa con el número 0. Acá, como hay 3, se le dice trisomía. Acá, como no hay nada, sería monosomía. ¿Me entiendes? Listo. Ahora, ¿qué pasaría si el espermatozoide es el defectuoso? En el caso anterior era el óvulo, ¿no es cierto? Mira, ve. Óvulo defectuoso, espermatozoide normal. Pero ahora vamos a ver un espermatozoide defectuoso, que puede ser así, mira, ve. XY más X, XXY, que me va a dar nuevamente un síndrome de Klinefelter. Acá no hay nada, X más 0, que me va a dar un síndrome de Turner. Y así, nosotros podemos, por ejemplo, mira, ve, acá no sé cómo llegó un YY. ¿Qué sucede? Que el espermatozoide me va a generar una mala disyunción, acá un espermatozoide vacío, que me va a generar otra vez un síndrome de Turner, X0 igualito a este. Y acá como hay doble Y más X, XYY, una polisomía. Entonces todas estas alteraciones o palabras que de repente no estás entendiendo, vamos a desarrollar brevemente en el video. Yo creo que hasta aquí todo está claro. A ver. Bueno, un chistecito acá, ¿de qué parte de mi mamá dices que salí? Bueno, sucede que lo normal, lo esperado es que todos nazcamos con 46 cromosomas o con 23 pares. Sin embargo, hay casos en los que no sucede eso. Síndromes. Al desarrollar los síndromes nosotros tenemos, por ejemplo, el síndrome de Patau. En cuanto al síndrome de Patau, va a poseer 3 cromosomas en el par 13. En el par 13 presenta 3 cromosomas y por lo tanto es una trisomía. Resulta que acá se va a producir fenotípicamente hablando una cabeza pequeña, ojos pequeños o de repente carecen de ellos, un labio leporino que en la fotito la estás viendo bien marcada, malformaciones y generalmente mueren poco después de nacer. Síndrome de Patau, trisomía del par 13. Luego tenemos al síndrome de Edwards. En el caso tenemos una trisomía en el par 18. Posee 3 cromosomas en el par 18, para que me entiendas. Produce una cabeza achatada a los laterales, manos cortas, bastante cortas, evidente retraso mental y generalmente mueren antes del primer año de vida. Este es el síndrome de Edwards. Seguidamente tenemos al síndrome de Down o trisomía del par 21, mal llamado mongolismo. Posee 3 cromosomas en el par 21 por ser trisomía. Ahora, producen defectos en el desarrollo del sistema nervioso central y un grave retraso mental. Bueno, aquí hay bastantes variaciones en base a las presentaciones que pueden ocurrir con el síndrome de Down. Pero resulta, muchachos, que en cuanto al síndrome de Down, las personas que la padecen tienen, por ejemplo,
macroglosia, es decir, una lengua totalmente grande, es por eso que generalmente la tienen afuera. También van a tener una línea simiesca en la mano, ya eso lo googleas, la famosa línea simiesca. También tienen una mayor susceptibilidad, es decir, son propensos a enfermedades como la leucemia, al síndrome de Alzheimer, etcétera. Ahora, el término mongolismo, que cayó en desuso, evidentemente por lo peyorativo que suena, se aplicaba originalmente a estos pacientes por la presencia de sus párpados, de un pliegue superficialmente similar al típico de los párpados conocidos con el rasgo asiático, mongoles. De ahí el término, que evidentemente ha caído en desuso. Ahora, ¿qué sucede? La ocurrencia del síndrome de Down guarda menor relación con la edad del padre. Según esta relación tan notable del síndrome de Down, muchachos, y con la edad de la madre, se cree que en la mayor parte de los casos se debe a la no disyunción de las células maternas. Maternas, ojo, ¿eh? La razón de esto es porque, bueno, en sí no se comprende con claridad, pero una posible explicación, si así lo quieres, aduce a las diferencias de la meiosis en las células humanas femeninas y masculinas. Así que ya sabes, si hay cierta edad para poder procrear, los riesgos para tener trisomía 21 son bastante altos en cuanto a la edad. Seguimos entonces. Síndrome de Turner. En el caso del síndrome de Turner, nosotros vamos a tener acá que evidentemente va a ser una, a ver qué es, una monosomía, ¿sí o no? Porque es X0, 44X0. Generalmente acá, bueno, aparte de carecer de un cromosoma, va a haber un aspecto somático femenino. Una disgenia ovárica, es decir, los ovarios difícilmente o con dificultad van a desarrollarse. No hay ciclo menstrual, el útero es atrofiado, infantilismo en caracteres sexuales, es decir, un ovario infantil, y evidentemente no hay menstruación y lógicamente son estériles. Síndrome de Turner. Síndrome de Cri-du-Chat, este es el famoso maullido de gato. En el caso del maullido de gato, es una alteración que ocurre a nivel del cromosoma 5, se debe a una delección del brazo corto del cromosoma 5. Ahora, se caracteriza porque en este caso el grito del niño es muy conocido, confundido con el maullido de un gato. Marcada microcefalia, una cabeza pequeña. Va a haber una micrognatia. Hipertelorismo, es decir, los ojitos son relativamente separados. Además va a haber un grave retraso mental, ¿ya? Esto es lo que ocurre a nivel de los síndromes tanto de Turner, Cri-du-Chat, el par 21, entre otros. Uno de los que no hemos hablado es el síndrome de Klinefelter. Posee un cromosoma más, ¿no ves que es XXY? En el caso del síndrome de Klinefelter va a haber un aspecto somático masculino, ¿ya? Por el Y. Pero va a haber una disgenesia testicular, es decir, los túbulos seminíferos con las células de Sertoli, abundantes células de Leydig, pero falta el desarrollo testicular y en este caso el paciente va a tener cierta esterilidad en base a este síndrome. Te he mencionado todo lo necesario, lo básico, lo fundamental en base a lo que debes saber de cada síndrome. Así que ya sabes. A ver qué sigue. Evidentemente, nada de peyoraciones. Tener un cromosoma extra me hace especial, pero no diferente a ti. Ahora, vamos a repasar. A ver, acá. Esto es bastante importante. Es un cuadro resumen de lo que yo te decía. Un cromosoma de más, a esto se va a llamar trisomía. Un cromosoma menos, a eso se va a llamar monosomía. Y acá tienes tú los ejemplos más evidentes, ¿eh? Síndrome de Turner, monosomía. Cri-du-Chat, monosomía. Trisomía, Patau, Edwards, Down, Klinefelter, supermacho, superhembra. Todas estas alteraciones de lo normal, de lo euploide, se va a llamar aneuploide. Y esto ocurre, ya sabes por qué. Porque va a haber una alteración a nivel de la repartición o de la disyunción meiótica, cromosómica, de los, evidentemente, cromosomas que te va a dar papá o mamá. Entonces ya sabes, esto es lo que ocurre a nivel de la citogenética humana. Es por esto que te mencioné y decidí mostrarte cada uno de los síndromes
y resaltando la expectativa que en cada uno de nosotros va a haber. Afortunadamente, diría yo, ustedes han nacido con 23 pares de papá y 23 pares de mamá. Al menos eso parece. Por lo tanto, tienes 46 cromosomas, de los cuales 22 pares son somáticos, autosómicos, si así quieres, y el par restante es sexual o heterocromosómico. Y es lo normal y no presentas ninguna de estas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sucede? A modo de resumen, lo más importante en este video es que evidentemente tiene que haber una buena disyunción cromosómica para evitar todas estas presencias, alteraciones que van a originar cierta dificultad al momento del desarrollo fenotípico. Ahora, es verdad que otras anomalías en cromosomas somáticos se da, por ejemplo, en el caso del síndrome de Patau, como ya lo mencioné anteriormente, el síndrome de Edwards, entre otros. Que quede claro entonces, por ejemplo, que la delección del brazo del cromosoma 21, que es conocido como el cromosoma Filadelfia, presenta leucemia granulocítica crónica. Una simple delección del cromosoma 21. ¿Por qué te digo esto? Porque mire usted, basta con una simple delección, por ejemplo, para poder alterar todo un fenotipo que debería ser normal. Es por esto, jóvenes, que cuando nosotros, por ejemplo, nos exponemos a ciertas radiaciones, como los rayos magnéticos, la resonancia magnética, una quimioterapia o rayos ultravioleta en un baño solar, van a alterar a la larga la secuencia de nucleótidos en el ADN. Y tú sabes que si el ADN se mezcla con las histonas y se enrollan formando cromatina, que a la larga será cromosoma, y que van a alterar a la célula, van a desarrollar ciertas patologías. Es por esto que de repente en una exposición al sol con rayos UV que van a alterar tu ADN, a la larga van a producir ciertos cánceres, melanomas, que van a originar un estado patológico por la alteración de tu genotipo, que evidencia en el fenotipo. Entonces, básicamente de esto se trata el videíto. He tratado de ser lo más simple para que puedas entender cada uno de estos síndromes. Puedes repetir el video, ponerlo en HD, etcétera de cosas, y cualquier duda tú la mandas a la página de Facebook, Instagram, WhatsApp o simplemente lo comentas en YouTube. Va a haber un quinto video, como ya te dije, donde vamos a desarrollar ejercicios para que tú puedas ubicarte en base a los problemas de genética y puedas ayudarte con los problemas que te dejen en tu centro de estudios. A ver si hay más. Bien, esto es todo entonces. El video está bastante cortito, espero que te haya ayudado. Y pues no olvides que puedes descargar las diapositivas en la página de Facebook y las fotos de pizarras de repente en Instagram, hacernos consultas, etcétera de cosas. Sin más que decirte, estás en Cotamanía. Chau.